es de los sépalos, el segundo verticilo es de los pétalos, el tercero es de los estambres y el cuarto es de los carpelos. Que se dé origen entonces a sépalos, pétalos, estambres o carpelos está en función de estos genes, ¿sí? Que hay funciones combinadas. Es decir, para obtener en el primer verticilo, o sea, la función A, fíjense que está regulando, controlando la presencia de, o que se desarrollen sépalos y pétalos, pero los pétalos es una función combinada entre B y A, entre A y B, ¿ven? Acá, en el verticilo 2, tienen que estar expresándose combinadamente los genes que tienen función A y que tienen función B para dar origen a los pétalos. En el caso de los estambres, fíjense una combinación entre B y C, acá están los genes que están involucrados en cada uno de ellos, y para la producción de carpelos, solo aquellos con función C, o sea, gamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, bueno, si se están expresando todos los genes, ¿sí? De identidad de órganos, o sea, cada uno de esos genes que va a estar dando la identidad a cada uno, a los sépalos, a los pétalos, a los carpelos y a los estambres, se va a producir una flor completa. Pero ¿qué pasa si está mutado o no hay alguna de estas funciones? Miremos acá en el ejemplo, tenemos. Ahora lo vemos con la anterior, que es más fácil sacarlo. Ustedes después esto analícenlo, pero es simplemente para que miren cómo se pueden producir flores que en realidad no tienen estambres, o flores que no tienen gineceo, o flores o que tienen muchos sépalos, o que tienen pocos, ¿sí? Fíjense que acá, con relación a lo que es, esta me parece que es la normal, cómo pueden cambiar, ¿sí? La producción de sus órganos. Entonces, si están expresándose las tres funciones, vamos a tener una flor completa. Ahora, si pasa, si no está la función C, fíjense, la C estaba acá, estaba controlando lo que son los carpelos y los estambres y los carpelos, al no estar esos genes expresándose, se expresan todos los genes de la función A. Entonces, ¿qué tenemos? Una flor formada por sépalos, acuérdense que para los sépalos codificaban, eran los genes de la función A, está bien, los pétalos, porque está combinado A y B, pero como no está C, que estaba involucrado en la producción de estambres y de carpelos, lo que se produce sigue siendo lo mismo. Fíjense cómo es pétalos y sépalos, porque siguen siendo las mismas combinaciones, o sea, ¿por qué se vuelven a repetir pétalos? Porque se están expresando los genes con función A y B, igual que acá. ¿Y por qué acá se producen sépalos en el verticilo 4? Porque solamente se están expresando los genes con función A, que eran los mismos de acá. ¿Sí? Acá es donde se ve eso que decíamos como función catastral, es decir, los genes tanto de A como de C tienen esa función catastral, porque en realidad están como regulando quiénes se van a expresar espacialmente. Entonces fíjense que al no estar C, donde espacialmente se tendría que expresar, se expresa A. Es decir, como que A y C son genes catastrales, ¿sí? O sea, tienen genes que son catastrales porque se están inhibiendo el uno al otro, o sea, los genes de A se van a expresar en determinados verticilos, los genes involucrados en la función C se van a estar expresando en determinados verticilos, y cuando falta uno o el otro se expresa, ¿sí? En esos verticilos. Fíjense acá como, este es otro ejemplo, como si no está A, ¿sí? Fíjense cómo está C, entonces ¿qué tenemos? No tenemos ni sépalos, ni pétalos. Vamos a tener, acuérdense que para tener carpelos, en el verticilo 4 solamente teníamos que tener los genes con funciones C. Sí vamos a tener estambre porque en el verticilo 3 se producían por la combinación de esos genes, de las dos funciones, mientras que acá, como se vuelve a repetir, no tenemos ni sépalos ni pétalos, ¿sí? Y fíjense, no tengo el ejemplo, pero ustedes lo podemos deducir fácilmente, si no está B, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener solo hasta acá, es decir, vamos a tener en el primer verticilo sépalos, en el segundo verticilo también vamos a tener sépalos, porque no van a estar los genes que expresan la función B. En el tercer verticilo vamos a tener carpelos, ¿sí? Porque para que nosotros tuviéramos estambres necesitábamos esta combinación, y en el cuarto verticilo carpelos. Entonces vamos a tener sépalos, sépalos, carpelos, carpelos.
Esa va a ser la flor porque va a estar mutada. ¿Está? Después analicen. Profe, de esa, Sí, de esa expresión de genes es cuando nacen las flores pistiladas y estaminadas. ¿De eso depende? no, bueno, en realidad sí, genéticamente está codificado que se dé origen. Acuérdense que este modelo, y bueno, acá se muestra en realidad está estudiado para Arabidopsis, es donde se conoce bien el modelo ABC. Se estima que es para todos, pero obviamente la producción de flores, ¿qué me dijiste, perdón? De flores. Estaminadas y pistiladas. Eh, Sabes que no sé cómo es esa diferenciación, obviamente genéticamente está codificado que sean flores pistiladas o flores estaminadas, pero no sé si pasa por una mutación, o sea que uno diga, bueno, a ver, si lo miramos en el esquema, no me acuerdo de botánica, cuando veíamos esta parte, cómo se distribuyen los verticilos cuando, digamos, tenemos solo flores estaminadas o solo flores pistiladas, ¿sí? Eso te lo podría averiguar, digamos, cómo está codificado, pero no sé si esa explicación de que uno tenga flores estaminadas o flores pistiladas, ¿sí? Flores masculinas o flores femeninas, y entonces a su vez también las puede tener en el mismo pie o en distintos pies, o sea, que sean monoicas o que sean diclinos, monoicas, diclinos, como sean, todas esas clasificaciones, no sé si está explicado por este modelo, no te sabría decir. Puedo averiguar a ver cómo es cuando son flores que ya están genéticamente codificados, que son especies que producen flores femeninas y flores masculinas. Pero no sé si el mecanismo está, o sea, seguro que es genético, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso no cabe en ninguna duda que hay genes que se están expresando, que van a dar origen a algunos meristemas, se van a transformar, o sea, se van a dar orígenes a flores femeninas o a flores masculinas. Eso tiene que estar codificado. Pero no sé si es este el mecanismo. O sea, o sea, cómo es el mecanismo para que se inhiba o no se expresen los genes, por ejemplo, uno diga, bueno, si uno quiere tener flores solamente masculinas o estaminadas, estos genes no se deberían estar expresando. ¿Sí? Entonces uno tiene los sépalos, los pétalos y los estámenes. Si fueran solo flores femeninas, no se deberían estar expresando estos genes. Pero no sé, no te puedo dar garantía, te lo puedo averiguar. Ah, ¿Está? bueno, sí, profe, sí. Sinceramente no lo sé, no tengo claro qué genes son los que están involucrados y si es así tan simple como lo que acabo de decir. Ah, bueno, si es flor masculina no se expresan esto, si es flor femenina no se expresa. Esto se está mostrando cómo mutaciones van a ser variaciones, pero no sé si el origen de flores femeninas y masculinas está pasando por mutaciones o por expresión. No lo puedo averiguar, está muy buena tu pregunta. Lo averiguo. Eh, a ver cómo es, qué genes están involucrados y si es así, digamos. Bueno, sigamos. Entonces, nosotros dijimos que para que ocurra esta transición primero dijimos entonces que la planta tiene que tener una determinada edad, que tiene que pasar, digamos, o sea, que tiene que estar en estado adulto y tiene que tener la capacidad de percibir esas señales para transformar un ápice vegetativo a un ápice reproductivo. Dentro de estos estímulos florales, los más importantes, los que conocemos, los que están estudiados, son la duración del día, o sea, lo que conocemos como fotoperíodo, es decir, cuántas horas de luz o de oscuridad hay a lo largo de un día, y la temperatura, que son los que vamos a ver ahora. Obviamente la regulación de la floración es muy compleja, y esto es muy importante que sepan. Hay distintos, siempre, como yo les dije desde el primer día de clase, uno está estudiando una fisiología, está mirando mecanismos generales y trata de abordar lo más general que se puede. Igualmente, como saben, la mayoría, o sea, todos estos mecanismos están estudiados para Arabidopsis. Eso no significa que ese mismo mecanismo sea, que el mismo mecanismo de Arabidopsis sea para un árbol. Por ejemplo, para árboles hay muchísimas cosas que no se saben, cuáles son los mecanismos, ¿sí? Entonces,
siempre es importante que nosotros tengamos presente con qué especie estamos trabajando. Entonces van a haber especies con respecto a cualquiera de estos dos estímulos exógenos, sea al fotoperíodo o a la vernalización, o sea, a la cantidad de horas luz del día o a la temperatura, van a haber especies que requieran, para que se induzca la floración, que se conocen como, que necesitan requerimientos absolutos o cualitativos. Es decir, que no va a ocurrir la floración a menos que ocurran determinadas condiciones. Es decir, si esas condiciones no ocurren, la planta no va a florecer. Sí, esas son especies que tienen requerimientos absolutos o cualitativos. Por otro lado, hay otras especies que tienen requerimientos variables, facultativos o cuantitativos. Acuérdense de cualitativos y de cuantitativos, porque en general toda la bibliografía se refiere más a cualitativos y a cuantitativos, que estas especies van a poder florecer en variadas condiciones, pero el tiempo a floración se va a acelerar o retrasar dependiendo del ambiente. Es decir, que no es que si no ocurre, no florecen. Sí van a florecer, pero probablemente se demoren más tiempo. Que se demoren más o menos tiempo va a depender de las condiciones ambientales. Y por último tenemos especies que son indiferentes, neutras o independientes, es decir, que van a florecer una vez que hayan alcanzado el estado de desarrollo, así como recién veíamos, o sea, que pasen del estado juvenil a fase adulta. En fase adulta ya pueden responder esos estímulos y van a ser indiferentes esos estímulos, y solamente van a florecer porque han alcanzado un determinado estado del desarrollo, es decir, han pasado adulto, independientemente del ambiente que haya. ¿Sí? O sea, no van a estar, digamos, la floración no va a estar específicamente controlada ni por el fotoperiodo ni por la vernalización. Entonces, si nosotros miramos el fotoperiodo y lo pensamos como un factor ambiental, cuando hablamos de fotoperiodo decíamos, bueno, nos estamos refiriendo a la longitud del día, cuántas horas de luz hay en 24 horas. ¿Sí? Y también sabemos de cómo es el movimiento de la Tierra sobre su eje, o sea, su movimiento de rotación y su movimiento de traslación alrededor del Sol, que es lo que tenemos representado acá, cómo esa longitud del día va a variar según el día, o sea, según el movimiento de rotación y según el movimiento de traslación. Entonces nosotros sabemos que cuando viene el invierno, cuando nos estamos acercando al invierno, se acortan los días, entonces tenemos menos horas luz, ¿sí? Y más oscuridad. O sea, amanece más tarde y anochece más temprano. Y en cambio en el verano tenemos muchas más horas de luz, es decir, amanece muy temprano y anochece más tarde. ¿Sí? Bueno, entonces lo que se ha visto ya hace más de un siglo, se sabe que los organismos respondemos, ¿sí?, a esos cambios en las horas de luz y también en la temperatura. Ustedes piensen que, bueno, ahora vamos a mirar el fotoperiodo, pero el fotoperiodo no está independiente de la temperatura, es decir, cuando nosotros hablamos del verano, del invierno, de las estaciones, estamos asociando no solo a duración, sino también a cambios en la temperatura. Entonces, como siempre decimos, los organismos o las plantas en este caso, están percibiendo muchas señales. Es decir, no es que perciben solo las horas de luz o solo la temperatura. La temperatura es más difícil de censar, ¿sí?, pensando cuánta variación, cómo varía la temperatura con respecto, por ejemplo, al fotoperíodo, ¿sí? Pero son dos factores ambientales que están siendo censados de manera simultánea. Algunas especies de plantas van a responder al fotoperíodo y otras van a responder a la temperatura y al fotoperíodo. Entonces, o sea, lo que les quiero decir que no son cosas absolutas, ¿sí? De nuevo, las plantas están percibiendo un montón de señales y están desarrollando un montón de mecanismos. Voy a apagar esto, estoy muy bien el calor. Bueno, entonces acá simplemente hay una foto de Arabidopsis thaliana, qué pasa cuando los días son cortos, no florece, y qué pasa cuando los días son largas, cómo se induce floración. Entonces nosotros estamos mirando ahora cómo es el fotoperiodo relacionado a la inducción de floración. ¿Está? Entonces nos vamos a estar refiriendo a las dos primeras clasificaciones, es decir, a especies que necesitan sí o sí que ocurra un determinado fotoperiodo para poder florecer, o aquellas que se pueden demorar más, pero respondiendo al ambiente.
Las indiferentes, que era la última categoría, no la vamos a ver porque obviamente estamos mirando floración con relación al fotoperiodo. Entonces fíjense que acá tenemos un esquemita muy sencillo de cómo nos muestran las plantas que responden a los días cortos y las plantas que responden a días largos, es decir, que se induce la floración. En las plantas de día corto, o sea que tienen la noche larga, fíjense que acá está representado con esta barra las 24 horas y nos está indicando, fíjense acá serían 12 horas más o menos, y nos está indicando para plantas de día corto, está indicando que las noches son largas, ¿sí? O sea, el día corto tiene pocas horas de luz y tiene mayor cantidad de horas de oscuridad. Entonces, ¿qué pasa en las plantas de día corto? Florecen cuando la duración de la noche excede un periodo crítico de oscuridad. Fíjense que acá, entonces en nuestro esquema, cuando es que, si el fotoperiodo es así, la planta no florece, porque más bien estaría siendo un día largo. Acá cuando la cantidad de horas de oscuridad excede un umbral, acuérdense que siempre es un valor por encima del cual se va a inducir una respuesta, en este caso la floración. Por debajo de ese umbral no se desencadena ese proceso. Entonces fíjense que acá, cuando la cantidad de horas de oscuridad supera a este umbral, a este fotoperiodo crítico, va a ocurrir la floración. Y fíjense en este otro caso, que lo vamos a estar analizando, es cómo, en realidad, fíjense, si uno no mira esta barrita, debería florecer. ¿Por qué no florece? Porque a través de experimentos lo que se hizo fue, ¿qué pasaba si a las plantas se les daba un pulso de rojo? ¿Sí? Entonces se veía que se revertía ese día corto. ¿Sí? O sea, pasaba a ser como día largo, es decir, las plantas percibían luz y entonces no se inducía la floración, no se induce. Y esto entonces vamos a ver cómo están involucrados quiénes, los fotorreceptores. En el caso de las plantas de día largo o noche corta, fíjense que van a florecer si la duración de las horas de oscuridad es más corta, o sea, es menor que el periodo crítico, ¿sí? O sea, que este fotoperiodo crítico. Entonces, fíjense que acá tenemos más cantidad de horas de luz que de oscuridad, y entonces acá florecen, en este caso no, porque estaría siendo más un día corto, y en este caso, fíjense como también no se esperaría que florezcan, ¿sí? Porque más bien tiene mayor cantidad de horas de oscuridad que de luz, pero también si se les da un pulso de rojo, la planta percibe ese rojo y se induce la floración. Entonces, con base en esto, nosotros miremos cómo es la respuesta del tiempo a floración en función del fotoperiodo. ¿Qué tenemos acá? Miremos para una planta de día largo, que es típica, por ejemplo, la Arabidopsis, el trigo, la cebada, por ejemplo, son plantas de día largo. Ahí al final, ahí en el libro ustedes también tienen un cuadrito donde están las especies de día largo, de día corto o algunas indiferentes. Entonces miremos cómo es esta respuesta. O sea, cómo las plantas responden al fotoperiodo. Acá tenemos, en el eje de las X, tenemos el fotoperiodo en horas, y acá tenemos el tiempo a floración. Lo que tenemos indicado acá, fíjense con esta línea de puntos, que se conoce como fase vegetativa básica, es la fase que va desde germinación hasta, hasta que ya está en el estado adulto, o sea que puede percibir o que puede responder a una señal ambiental y, en este caso, el fotoperiodo, y dar floración. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que teníamos especies? Acá es como que nosotros tenemos dos tipos de especies, ¿sí? En este caso está representada una planta típica de día largo, es la Arabidopsis, donde está la fotito de Arabidopsis. Arabidopsis, ¿cómo responde? Es de requerimiento absoluto o cualitativo. Es decir, que necesita sí o sí que ocurra esto, es decir, que haya, fíjense, un fotoperiodo, ¿sí? Cuando el fotoperiodo es mayor, ¿sí? O sea, las horas de oscuridad son menor y las horas de luz son mayor, fíjense que se va a inducir la floración. Y el tiempo a floración va a ser mínimo. Es casi que una vez que se ocurre la fase vegetativa básica, inmediatamente florece. ¿Está bien? Esto es lo que nos está indicando esta figura, esta línea acá. Es decir, que
como tiene que ocurrir sí o sí, fíjense que acá el fotoperiodo es largo, ¿sí? O sea, hay más cantidad de horas de luz que de oscuridad, estas plantas que tienen un requerimiento cualitativo o absoluto van a florecer, ¿sí? Cuando el fotoperiodo sea de esta manera. O sea, sean fotoperiodos largos, de días largos. Por el contrario, decíamos, bueno, pero también hay especies que, fíjense, teniendo este fotoperiodo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que sí van a florecer, pero van a florecer más tiempo, se van a demorar más, entonces es lo que representa esta línea. Es decir, fíjense que esta línea va a disminuir a medida que nos vamos acercando a este valor, que es el que llamamos fotoperiodo crítico o umbral, ¿sí? Cuanto más se acerque el fotoperiodo a ese fotoperiodo crítico o umbral, ¿sí? Se va a inducir la floración. Es decir, cuanto, por ejemplo, fíjense, si nos vamos de acá, del crítico, hacia la izquierda, vemos cómo cuanto más nos alejemos, o sea, cuanto más día corto sea, más se va a demorar en florecer, porque estos son días a floración, acá tenemos más días, acá tenemos menos días. ¿Sí? Después analícenla bien. Y la pendiente de esta recta, entre el tiempo a floración y el fotoperiodo, es lo que se conoce como sensibilidad fotoperiódica. Entonces uno habla si es sensible o no al fotoperiodo, y entonces uno, según la especie, puede tener distintas pendientes de curva. ¿Sí? Cuanto más acá se venga, es más sensible al fotoperiodo porque va a florecer antes. Con las plantas de día corto pasa lo mismo. Acuérdense, es el arroz, en realidad la fotito la debería haber puesto acá. El arroz es una planta típica del día corto, es decir, que necesita tener más cantidad de horas de oscuridad que de luz, y así se induce la floración. Entonces, fíjense, inmediatamente pasada la fase vegetativa básica, el arroz florece, ¿sí? Fíjense, el tiempo de floración es casi ahí inmediato que termina la fase vegetativa, porque el fotoperíodo en la época, fíjense que es menor, es decir, hay más horas de oscuridad que de luz, y entonces se induce la floración. También va a haber especies, como hace rato decíamos, bueno, en realidad, si este es el fotoperiodo crítico umbral para que se desencadene la floración, bueno, cuanto más cerquita estén, menos tiempo a floración tendrán, pero si se van alejando, si nos vamos alejando, si nos vamos hacia la derecha del fotoperiodo, si nos vamos alejando, bueno, fíjense cómo va aumentando el tiempo a floración, pero sí florece. En cambio, el arroz no florece. El arroz es cualitativo, es decir, o tiene ese fotoperiodo, o menos, fíjense, que va a inducir, o en esa época del año, tiene este fotoperiodo, se va a inducir la floración. Si no, no florece directamente, pasa en fase vegetativa y pasa en gestación porque no acumuló, ¿sí?, la cantidad de horas de oscuridad que necesitaba. En el caso de las plantas de día largo, ¿sí?, para que florezca, por ejemplo, la Arabidopsis es absoluto, o sea que sí o sí necesita que los días largos, ¿sí?, que se acumulen cantidad de horas de luz para que se induzca la floración y florezca. Y otras, como decíamos, en los cuantitativos, que se van a demorar más, ¿sí?, en florecer. Bueno, entonces. Profe, Sí. le hago una consulta, le hablo a Diego. ¿Cómo se interpretaría entonces la constante en el gráfico? La constante, a ver, espera, que vaya para atrás. Sí, una ¿Acá? vez pasado el umbral, sí. Acá el umbral lo que te está diciendo, o sea, ¿qué es lo que te marca el umbral? El fotoperiodo crítico umbral. Es que hay un valor, ¿sí?, a partir del cual se va a inducir la floración, se van a empezar a hacer todo esto que habíamos visto, ¿sí? Es decir, va a haber la evocación floral y el desarrollo floral. ¿Sí? Tiene que ocurrir que en las plantas de día corto, al ser corto, fíjense que acá están los 12, acá sería 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Acá sería oscuridad total, acá sería luz completa. Acá tenemos cómo va variando la cantidad de horas de luz y de oscuridad en el día. Para una planta que responde al día corto, tiene que haber menos horas de luz, porque es día corto. ¿Está bien?
O sea, tiene que haber más horas de oscuridad. Entonces, este umbral, este fotoperiodo crítico, es el que te indica que cuando haya un fotoperiodo con este valor, por ejemplo, no sé, digamos que sean 16 horas de oscuridad y 8 de luz, ya se induce. O sea, cuando en los días empieza, ustedes piensen que esto es estacional. O sea, no es de un día para el otro, no sé si me entienden, no es porque en un día, piensen en las estaciones, por eso estaba el dibujito anterior. Cuando empieza el invierno, o sea, ya en otoño se empiezan a cortar los días, ¿sí o no? Las plantas empiezan a percibir ese acortamiento de las horas de luz. Cuando el fotoperiodo, el fotoperiodo crítico depende de la especie. ¿Está? Por eso no tiene ningún valor, porque eso va a depender de la especie con la que uno esté trabajando. Por eso, para los cultivos ya se conoce cuál es el fotoperiodo crítico. Y entonces saben qué momento se van a sembrar para que en función de cómo se van acortando los días, el arroz florezca cuando tiene que florecer. ¿Se entiende? Entonces, Sí. es como cuando veíamos germinación, la temperatura base. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos, bueno, la temperatura base era el punto que nos permitía que por abajo de esa temperatura no se iba a inducir la germinación. Los procesos que lleven a que esa semilla germinara. ¿Sí? Todo ese desencadenamiento de cosas que habíamos visto que iban a ocurrir. A partir de la temperatura base, cuando en el ambiente empieza a aparecer esa temperatura base, se van a empezar a inducir todos los procesos que llevaban a la germinación. Y por arriba de ahí ya se desencadenaba. Esto es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Hay un valor crítico, o umbral, pues se llama umbral, que para plantas que son de tipo cualitativa, si no es menor a ese umbral, ¿sí? ¿Qué hace? La planta del arroz está cultivada, o sea, se produce el arroz, se lo trasplanta, se inunda y empieza el desarrollo vegetativo. ¿Cuándo va a florecer el arroz? Cuando las plantas de arroz empiecen a percibir este acortamiento en los días. ¿Cuándo lo van a empezar a percibir? Cuando aparezca el umbral, o sea, cuando empiece a pasar ese umbral. Cuando ya, por ejemplo, si es 8-16, empiecen a aparecer días con 8 horas de luz, 16 de oscuridad, 8 horas de luz, 16 de oscuridad. ¿Sí? Y cada vez se vaya acortando más. Supongamos que en algún lugar de 8 horas de luz pasemos por decir, no sé, pasemos a 7 horas de luz. Y 17 de oscuridad. Entonces, hacia acá, cuanto menos luz haya, ya se desencadena, o sea, ya menos tiempo se va a demorar en florecer. Eso es lo que nos está mostrando este gráfico. De acá, del umbral para acá, como disminuye el coso, entonces en este rango ya se induce la floración y florecen. En el caso del arroz, si no ocurre esto, o sea, si el ambiente, el fotoperiodo del ambiente no está por acá, no tiene este valor, ¿sí? Cualquiera sea el valor que tiene el arroz, no va a florecer el arroz y va a pasar vegetativo derecho. Va a ser un año que no se va a inducir. ¿Pero por qué sí ocurre la respuesta? Porque sí cambia el fotoperiodo. Por eso yo les decía que la temperatura es más difícil, porque la temperatura sí puede estar variando y con el cambio climático más. ¿Sí? Por eso es que los cultivos o las plantas, uno dice, ¿pero por qué está floreciendo ahora? Si esta no es la época. Bueno, porque las condiciones ambientales se dieron, la planta censó esas condiciones y se disparó la floración. Tan sencillo como eso. En cambio, en el fotoperiodo es más difícil. O sea, el fotoperiodo es una respuesta que siempre se censa porque los días se acortan y se alargan, sí o no. Con cambio climático o sin cambio climático, la longitud del día sigue ocurriendo en función de la rotación y de la traslación de la Tierra. Está, por eso es que hace tantos años que se conoce, hace más de 100 años que se conoce esta respuesta. ¿Está? Sí, ¿Llegó? profe. Entonces, Sí, lo que hay sí. que tener presente es si la respuesta, ¿qué es lo primero que tenemos? Bueno, hay plantas que no importa la duración del día, ni la temperatura, son independientes. Florecen cuando llegan a la edad reproductiva. ¿Sí? Obviamente tampoco es que es tan independiente que no va a importar, ¿sí? Las condiciones ambientales. ¿Está bien? O sea, tampoco nunca hay que ser tan extremista y decir, no, a esta no les importa, andan así. No, pues tiene que haber alguna señal, se tienen que desencadenar procesos que lleven a este cambio de vegetativo a reproductivo. Pero no está limitado o determinado a la presencia de. ¿Sí?
es como las cuantitativas. Las cuantitativas es decir, bueno, cuanto más cerca se esté del fotoperiodo crítico, menos se demoran en germinar, en florecer. Pero bueno, si ese fotoperiodo es mayor, ¿sí? O sea, son plantas de día corto, pero con una respuesta más bien cuantitativa, en el sentido de decir, sí, si vos te acercás al fotoperiodo crítico o por debajo, florecen seguro. Pero si uno se aleja de ese fotoperiodo, van a florecer, pero se van a demorar mucho más tiempo. ¿Ven? ¿Y eso de qué va a depender? De la sensibilidad que tengan al fotoperiodo que está ocurriendo en ese lugar. Esto tiene que ver mucho, o sea, uno dice, bueno, sí, pero si las plantas crecen siempre en el mismo lugar, siguen una dinámica de fotoperiodo. Pero esto, ¿para quiénes son muy importantes? Para los agrónomos, para los cambios de cultivos, para llevar cultivos de un lugar a otro donde el fotoperiodo es distinto. Entonces dice, bueno, me traigo una especie de el Ecuador, donde el fotoperiodo es de 12-12, y entonces dice, bueno, vamos a traer una planta del Ecuador. Bueno, probablemente acá no te funcione esa planta. ¿Por qué? Porque si responden al fotoperiodo para florecer, acá nunca hay el fotoperiodo del Ecuador. ¿Se entiende a qué va? Entonces Sí, es importante entonces que ustedes entiendan que tipo, si es respuesta cualitativa, acuérdense que sí o sí van a requerir que sea mayor a ese fotoperiodo crítico para una planta de día largo o menor a ese fotoperiodo crítico si es una planta de día corto. Y después hay plantas que son cualitativas o cuantitativas, también de día largo o de día corto, pero es decir, si uno se aleja de ese umbral, se van a demorar más en germinar. Y hay otras que no. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿en qué parte de la planta y cómo se percibe ese estímulo? Entonces, lo que sí, sabiendo que las plantas inducidas, ¿sí? Por fotoperiodo, o sea, aquellas que requieren fotoperiodo para florecer, si se inducen, florecen. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba si en los experimentos, qué es lo que vieron? Si se sacaba el ápice, o sea, donde se desarrollaba finalmente la flor, ¿qué era lo que pasaba? Entonces lo que se veía es que en realidad quien percibe la señal no es el ápice, son las hojas. Entonces, si una hoja que está inducida fotoperiódicamente, es decir, una planta que está inducida, y las que están percibiendo son las hojas, si es injertada, fíjense acá en la plantita, es una planta que no está inducida, si se injerta esa hoja que estuvo inducida, la planta injertada va a florecer. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo que se comprobó es que el estímulo fotoperiódico es percibido en las hojas y desde allí se produce algo que ahora vamos a ver, se produce una señal, ese estímulo floral, que va a migrar al ápice y que va a dar origen a que se produzca o va a desencadenar esta respuesta que es la floración. Y esto es lo que se conoce como la hipótesis del florigen, que es lo que se conoce. Entonces, miremos cómo ocurre esto. El florigen, o sea, hace rato nosotros habíamos estado hablando de que la evocación floral, los genes involucrados, este gen, FT o Flowering Locus, este gen va a ser activado, dijimos, quien recibe esa señal son las hojas, ahí es donde se va a producir, o sea, la proteína codificada por este gen, ¿sí? Que es la proteína FT, que se conoce como florigen, que antes se pensaba que era una hormona, pero en realidad es una proteína. Y fíjense, acá la tenemos representada. Entonces nosotros tenemos, para que se produzca esta proteína, que es la que va a desencadenar, o sea, que va a ser la señal endógena, ¿sí? Fotoperiodo es la señal exógena. ¿Eso que desencadena? Ese estímulo va a desencadenar que se produzca esta proteína que va a ser la señal endógena que va a hacer que se produzca el estímulo floral. Entonces, se producen las hojas y lo que también se sabe es que para que ese gen se exprese y dé origen a esa proteína, o sea, que el gen FT se exprese y dé origen a la proteína FT, va a estar, o se necesita, o es estimulado por un gen que se llama constans, que es CO, ¿sí? Acá representado es constans, ¿sí?
bueno, que es necesario obviamente para la síntesis de FT, mientras que este gen FLC va a actuar como un regulador negativo. Acuérdense que siempre hay un control positivo y negativo de la expresión de los genes, y acuérdense que cómo estaban involucrados los factores de transcripción, que si se pegaban en la zona regulatoria, cómo pueden inhibir a que se exprese un gen o estimularlo. Entonces, ¿quiénes estimulan que se produzca esta proteína, o sea, que se exprese el gen y se termina traduciendo en una proteína FT? Es el gen consta, mientras que quien inhibe es FLC. ¿Qué es lo que pasa? Esta proteína, ¿sí? Una vez que se sintetiza en la hoja, viaja por el floema, ¿sí? Ahí tenemos que en presencia de este gen consta, que es el que estimula la producción de esta enzima, o sea, que se traduzca en una enzima FT, va a viajar, y miren qué bonito, va a viajar hacia el ápice, ¿sí? En donde va a inducir que se expresen los genes de identidad, o sea, AP1, apetala 1, y por lo tanto se produzca la diferenciación de un ápice vegetativo a un ápice reproductivo. ¿Sí? Entonces lo que hay que tener presente es, ¿quién percibe la señal fotoperiódica? Son las hojas. Van percibiendo esa duración de las horas de luz, y lo que se va a inducir entonces, cuando ya se llegue a ese fotoperiodo crítico, se va a inducir que se sintetice una proteína que se llama la proteína de Florigen, que se conoce como Florigen en lo común, pero es la proteína FT, que va a migrar por floema desde las hojas hasta el ápice, y ahí se va a inducir, ¿sí? Va a inducir todo lo que son la identidad del meristema, y después los genes que, fíjense acá, tenemos que el florigen con otra proteína que es FD en forma conjunta en el meristema van a inducir que se expresen los genes de identidad del meristema y posteriormente todo lo que son los genes de diferenciación de órganos florales, que estuvimos viendo recién. Quienes inhiben, tenemos AFLC. ¿Sí? Entonces miremos cómo es este mecanismo. O sea, ya sabemos que hay plantas que responden al fotoperíodo, que necesitan una cantidad de horas luz, o en realidad pasar un umbral de horas luz o horas de oscuridad, como lo miremos, y se va a inducir la floración. Ya sabemos que hay genes involucrados en esa inducción, que tiene que cambiar ese meristema vegetativo reproductivo, y quienes perciben esa señal son las hojas. Y que quien está involucrado es el florigen, o esta proteína. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de respuesta al fotoperíodo, o de acción del fotoperíodo? Las plantas van a necesitar integrar como dos mecanismos. Por un lado, las plantas necesitan, o sea, tiene que haber una discriminación entre el día y la noche. ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables de discriminar entre el día y la noche? Son los fitocromos y el criptocromo. ¿Se acuerdan que hace rato yo les mostraba en la figura cómo, si se les daba un pulso de luz, cómo podíamos revertir, ¿sí? Que florezca o que no florezca, dependiendo si era una planta de día corto? Esa percepción siempre la hacen los criptocromos y los criptocromos. Entonces, en esa discriminación de día y noche están interviniendo los fitocromos. Pero por otro lado, hay un mecanismo, tienen que integrar un mecanismo que les permita medir el paso del tiempo. Y ese paso del tiempo es lo que se conoce como reloj biológico, o ciclo biológico, o ciclo circadiano. Ya deben haber escuchado hablar de los ciclos circadianos. Y entonces miren, acá tenemos representado. Cuando hay oscuridad, acuérdense que nosotros dijimos, bueno, para que se pueda expresar este gen FT, ¿sí? Es importante quienes estimulan esa producción o esa síntesis de esa proteína de florigen es el gen consta. ¿Sí? Este gen, fíjense que en oscuridad, ¿sí? Esta proteína, o sea, la proteína, el gen consta sí se puede, producir la proteína CO, o la proteína consta, sí se puede producir en oscuridad. Ahí la ven, estos cositos, estos globitos azules se están representando. Pero ¿qué es lo que pasa? No está estable, no está integrada, fíjense que está como degradada. ¿Por qué?
porque existe una ligasa, la COP1, cuando ya estudien, acuérdense que COP1 ya la vimos como un inhibidor de fotomorfogénesis, y entonces COP1, cuando está en oscuridad, lo que hace es a esta proteína CO, que es fundamental para que interviene en todo en toda la producción de la proteína FT, o sea, la del florigen, en oscuridad lo que ocurre es que está degradada. ¿Sí? Se degrada en el proteasoma 26 veces. ¿Por quién? Por la acción de esta E3 ligasa que es COP1. Pero cuando está en luz, acuérdense que estamos hablando de respuesta al fotoperiodo. Entonces, pero cuando está en luz, no solo está expresado, o sea, no solo es que se produce la proteína CO, sino que para que la respuesta, es decir, no solo se necesita que haya proteínas CO, sino también es que esté estable. Es decir, ¿por qué no se induce acá, por ejemplo, en una planta de largo, por qué no se induce? Porque la proteína está degradada, no está estable. Entonces, la estabilidad de la proteína va a depender de la luz. ¿Qué pasa acá? Entonces tenemos que el criptocromo 2 y el fitocromo A son los que van a intervenir. Por un lado, van a inhibir que se exprese COP1. Es decir, se inhiben, evitan que ocurra que se degrade. La están inhibiendo, la están frenando a COP1. Entonces, si la frenan a COP1, significa que CO se va a estar expresando, o sea, va a estar estable. ¿Sí? No va a estar degradada, va a estar estable. Entonces, al tener las proteínas CO, o constant, se va a producir la respuesta fotoperiódica y por lo tanto va a florecer. Estamos mirando cómo florece. ¿Sí? Entonces, miren el caso puntual de Arabidopsis. ¿Qué es lo que pasa en Arabidopsis? En los días largos, acuérdense que es una respuesta fotoperiódica, en los días largos hay otras proteínas, acuérdense que esto es bien complejo, ¿no? Una vez acá nomás le nombra 1 o 2 genes, pero hay mucho involucrado genéticamente. En los días largos la proteína gigantea forma un complejo con FKF1, ¿sí? Que van a activar la expresión del ARN mensajero de CO, se va a producir, obviamente después se va a traducir, se va a producir las proteínas CO, y estas proteínas, acuérdense que van a ser estimuladoras de que se exprese el gen FT, o sea, son factores de transcripción que van a activar la transcripción del gen FT, posteriormente la traducción en proteínas, o sea, en FT proteínas, y acuérdense que esta proteína el florigen es la que migra desde la hoja hacia el ápice y se induce la floración. Este es cómo es la genética. ¿Qué hace el fitocromo A y el criptocromo 2? Lo que hacen es inhibir, ¿sí? O sea, cuando hay fotoperíodo y hay luz, lo que están haciendo es inhibiendo que COP1 degrade a constant. Bueno, la proteína constant activa la expresión de FT-ARN en las hojas y esta proteína viaja al ápice y activa la floración, que es lo que veníamos mirando. ¿Está? Bueno, recién decíamos que nosotros teníamos que tener primero una respuesta, un mecanismo que perciban el día y la noche, y eso estaba mediado por quién, por los fitocromos y los criptocromos. Pero también decíamos que hay una percepción de la duración, de la longitud, del tiempo, y que eso es lo que nosotros conocemos como reloj biológico o ritmos o ciclos circadianos. Los ciclos circadianos, fíjense acá está representado, tienen 3 componentes. Un componente que es el reloj oscilador central, que va a generar un ritmo de aproximadamente 24 horas, por eso se llama ciclo circadiano. Por ejemplo, proteínas que regulan la expresión del gen. Tenemos un sistema de sincronización que ajusta o pone en hora ese reloj biológico con respecto al ciclo diario de horas de luz y horas de oscuridad, para evitar desfasajes, y eso está mediado por los fitocromos, y vamos a tener un sistema de transmisión de esa señal generada por el reloj que regula los distintos procesos fisiológicos, como la expresión de FT, o la síntesis de FT de la proteína. ¿Sí? ¿Cómo se sabe que algo responde a un ciclo circadiano? ¿Sí? O sea, ¿cómo se sabe, por ejemplo, que en el caso de FT no es simplemente una respuesta a la luz y a la oscuridad? Porque hay un ciclo biológico, porque hay un ritmo
o un ciclo endógeno que está también interviniendo en esa respuesta. Porque cuando fíjense que acá lo que estamos representando en la figura B es un ciclo, ¿sí? Fíjense que cada 24 horas se está repitiendo. Siempre, si acá fuera la intensidad de esa respuesta, fíjense que aumenta, disminuye, vuelve a aumentar, vuelve a disminuir y es cíclico. Ahora, ¿cómo se sabe entonces que esa respuesta está mediada por un ciclo circadiano biológico? Porque cuando se pasan, por ejemplo, en el caso de las plantas, se pasan a 24 horas de oscuridad, como es lo que está representado acá, fíjense que acá esto está representando un día, 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Fíjense, cuando las plantas se pasan a 24 horas de oscuridad, el ciclo se sigue repitiendo. ¿Sí? Ese es un ciclo circadiano. ¿Sí? Eso es que esa respuesta está regulada por un ciclo interno, endógeno, llamados ciclo biológico, ciclo circadiano, ritmo circadiano. ¿Está bien? Si fuera una respuesta nada más que a la luz y a la oscuridad, ¿sí? Como puede ser, no sé, cualquier respuesta, simplemente es, como habíamos visto, por ejemplo, en fotomorfogénesis, es la respuesta a la presencia o no, rojo, rojo lejano, y entonces teníamos una respuesta u otra. ¿Sí? Entonces, dependiendo cómo sea el ambiente, responde de una manera o de otra, se le activan determinados mecanismos. En este caso, la respuesta se mantiene. O sea, no está respondiendo a eso, a la luz y a la oscuridad, sino que está regulada internamente. ¿Dónde se ha visto que intervienen los ciclos circadianos? En movimientos de hojas, en la conductancia estomática, en expresión de genes, por ejemplo, involucrados en distintos procesos bioquímicos y fisiológicos de la fotosíntesis también, y bueno, y acá lo estamos mirando, vamos a ver cómo por ejemplo, para un día largo, cómo se ha visto que la expresión del gen constans muestra un ritmo circadiano. Es decir, cuando se mide, ¿cómo sabemos? Porque se midió la concentración o la expresión de ese gen a lo largo de un día, y entonces lo que se vio es que tiene una respuesta cíclica, ¿sí? Entonces, fíjense acá cómo sería acuérdense que es una planta de día largo, entonces significa que tiene que tener más fotoperiodo para que se induzca la floración. ¿Qué pasa en los días cortos? Estamos hablando de Arabidopsis thaliana, que tiene un requerimiento absoluto de fotoperiodo. Tiene que pasar por encima de ese fotoperiodo crítico para florecer, es absoluto. ¿Qué pasa con los días cortos? ¿Por qué Arabidopsis no florece cuando los días son cortos? ¿Por qué no florece en invierno? ¿Por qué? Nosotros dijimos que constans, o sea, se puede expresar, ¿sí? Miren acá, nosotros tenemos representados nuestras horas de luz, ¿sí? Las horas del día, de 0 a 24. Fíjense cómo este gen, el ARN mensajero de constans, fíjense cómo va variando a lo largo del día, pero como al atardecer, ¿sí? A las 6 de la tarde, entre las 4 y las 6 de la tarde, entre las 4 y las 8 de la noche, fíjense cómo la cantidad, ¿sí? de ARN mensajero de constans es alto. Eso es en oscuridad. Sin embargo, nosotros recién decíamos que para que se induzca la floración, no solo era importante que haya proteínas constans, sino también que esté estable. ¿Qué pasaba en la oscuridad? Esto va a caer porque esas proteínas son degradadas por COP1. Entonces, esta planta que responde al fotoperiodo no florece porque está ocurriendo esto. Fíjense que acá no se expresan, ¿sí? O sea, no aumenta las proteínas CO ni la FT-ARN. ¿Por qué? Porque en realidad no solo es necesario para que se induzca la floración que haya CO, sino que también esté estable. ¿Qué pasa con los días largos? Como se aumenta el fotoperiodo, entonces fíjense que acá, tanto, ¿cómo se llamaba esta? Esperen que se me fue el nombre de Gigantea. Gigantea y esta otra FKF1, fíjense cómo cuando aumentan las horas de luz, fíjense que acá tenemos un fotoperiodo de 8 horas de luz y 16 de oscuridad. Acá tenemos un fotoperiodo más bien de 14 horas de luz y 6, ¿no? No, 14 y... ¿Cuánto es 24 menos 14? ¿8? 8, 6, 14.
Che, contesten algo, contesten por lo menos la suma algebraica que no me da la cabeza para saber 24 menos 10. Bueno. Ay, claro, pues de tonta, ya no puedo ni sumar eso. Bueno, bien, al menos uno piensa, si decimos 14 a 24, profe, ¿cuánto hay? 10, bien. Vamos que se puede todavía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que cuando aumenta la cantidad del fotoperiodo, fíjense cómo hay acá, ya hay un aumento en el ARN de esta proteína, ¿sí? Va a terminar siendo la proteína constant. Y esto es que lo que tenemos que siempre pasa en oscuridad. ¿Se acuerdan que acá va aumentando? Pero ¿qué es lo que pasa? Acá uno diría, bueno, pues se va a volver a degradar, pero como se van acumulando las horas luz, fíjense acá cómo se empieza a expresar, ¿sí?, la proteína, y además, por lo tanto, si hay proteína, se va a inducir la formación o la síntesis de la proteína FT, que es la que va a inducir. Entonces, cuando empiezan a ocurrir los días largos, la acumulación de días largos, esto es lo que va ocurriendo, es como si se fuera acumulando. ¿Sí? Y entonces sí, después de una determinada cantidad de días con el fotoperiodo por encima del crítico, se va a inducir la floración. ¿Por qué? Porque acá no solo va a haber proteína constant, sino que la proteína va a estar estable, porque está en luz. Y acuérdense que para que la luz esté, para que consta la proteína esté estable, necesita de la luz. ¿Está bien? Tenía agotado. Bueno, acá es simplemente otra forma de mostrárselo. Este es el grafiquito que ustedes tenían el año pasado. Fíjense, días cortos, días largos, entonces decimos, bueno, en la oscuridad, este es la expresión del ARN mensajero de constant, fíjense cómo es menor durante el día, esto ya, bueno, acá está como muy oscuro, podría haber sido un gris y después negro, cómo está degradada, entonces por lo tanto, si constant está degradado, no se va a expresar el gen FT, ni tampoco se va a producir la proteína FT, que es la necesaria. Entonces, por lo tanto, no hay floración. Uy, espérate, mi animación no funciona. Por otro lado, si es una planta estamos analizando una planta con requerimientos de días largos, ¿no? Si lo analizamos para una corta, debería cambiar esto. Fíjense, para una de días largos, entonces como dijimos que durante el día ya se empieza a acumular, ¿sí?, la proteína constant y va a estar estable porque está en presencia de luz, y entonces cómo eso va a inducir que se sintetice la proteína, el florigen, y se produzca la floración. Y en ese caso, cuando nosotros decíamos que hay un pulso de rojo, ¿cómo se puede revertir? Entonces, en vez de al estar ese pulso, en vez de estar la proteína degradada, va a estar estable, y por lo tanto va a inducir la síntesis de la proteína FT o del florigen, y por lo tanto la floración. Esto hay que estudiarlo, pero lo que importa que ustedes entiendan es cómo hay plantas que responden al fotoperiodo para la floración, o sea, cuándo va a ocurrir floración, cuáles son los requisitos, que hay plantas que requieren de fotoperiodo, y cómo son los mecanismos que están involucrados en esa respuesta, que hay plantas de día largo, plantas de día corto, y entender cómo funcionan esas plantas, dónde se recibe el estímulo, cuál es o sea, que sepan de FT o de florigen, dónde se produce, cómo llega, quién la inhibe, ¿sí? Más o menos que entiendan cómo es el mecanismo de cómo funciona, y que es importante para que se induzca la floración en plantas de días largos. ¿Por qué de días largos? Porque necesitan que esté la proteína CO para que a su vez estimule la producción de florigen, pero no solo tiene que haber cantidad, sino estabilidad, y la estabilidad la da la luz. Acá simplemente tienen una lista que la tienen en el libro, de plantas de día corto, plantas de día largo y plantas indiferentes al fotoperiodo. Bueno, vamos a ver lo último. Uy, qué largo que se ha hecho esto. Vamos a ver la vernalización. Entonces nosotros decíamos que otro estimulador, otra señal de la floración, decíamos que era la temperatura. También recién decíamos, bueno, en realidad, obviamente los cambios estacionales están asociados no solo a un cambio de duración, de horas de luz, sino también de temperatura. Entonces hay especies que van a responder particularmente a las bajas temperaturas. Entonces, cuando nosotros hablamos de vernalización, nos estamos refiriendo al proceso por el cual la exposición prolongada a bajas temperaturas va a promover la floración. Es decir,
se necesitan entre 2 y 4 semanas de que esas plantas estén sometidas a bajas temperaturas para que se induzca la floración. Lo que puede pasar es que si recibe, por ejemplo, una semana o tiempo, puede ser revertido por otras temperaturas, o sea, puede ser que se revierta, o sea, que se esté vernalizando y sin embargo, si cambian las temperaturas, se revierte ese proceso. Nuevamente, el proceso de vernalización puede ser absoluto, y fíjense en el ejemplo del año pasado, van a ver que hay un ejemplo de campanula, o puede ser cuantitativo, es decir, por ejemplo, los cereales de invierno que pueden pasar más tiempo y van a florecer. Obviamente no es lo ideal para el manejo, ¿no es cierto? O sea, lo que se espera es que todas florezcan en el mismo momento, que todas produzcan, que se coseche, haya un momento de cosecha y no estar esperando. Pero eso tiene que ver mucho, estas respuestas cuantitativas, por ejemplo, los cereales de invierno, qué variedades se van a usar en qué lugares del país, por ejemplo, ¿sí? O del mundo. Bueno, entonces. Bueno, como consecuencia de la vernalización, el ápice se vuelve competente, o sea, sensible, acuérdense, al estímulo de ¿qué? Del fotoperiodo. Acá es como que vemos que recién decíamos, bueno, no son dos factores aislados. ¿Sí? Bueno, al adelantarse la floración, obviamente se va a cortar el desarrollo vegetativo, porque está pasando un estado reproductivo, es decir, uno también tiene menos hoja, porque nuevamente nosotros deberíamos estar pensando en toda la locación, la distribución, ¿sí? O sea, lo que significa producir nuevos órganos. ¿Está? ¿Se acuerdan que después de la clase pasada también habíamos visto senescencia y abscisión de órganos florales? O sea, realmente la reproducción tiene un altísimo costo reproductivo, ¿sí? Entonces, es decir, no puede estar invirtiendo en vegetativo cuando va a entrar en reproductivo, o sea, todos los recursos pasan, y de hecho, uno puede pensar que puede haber senescencias de hojas viejas para utilizar esos nutrientes y mandarlos, realocarlos a la producción de flores. Bueno, en especies anuales de invierno, lo que se suele hacer es vernalizarlas tempranamente, es decir, se las vernaliza ya en el estado de semillas, ya se vernalizan esas semillas, de tal manera que ya cuando crecen, ya inmediatamente, o sea, se acorta ese tiempo y ya rápidamente, apenas empiezan a percibir el fotoperiodo, florecen, ¿sí? En vez de estar esperando que pase una determinada cantidad de días por encima o por debajo de ese fotoperiodo crítico, lo que se hace es vernalizar anteriormente. Entonces las plantas ya están listas como para que apenas se perciba ese fotoperiodo crítico, ya florecen, se acorte ese tiempo a floración. Eso tiene que ver mucho con el manejo, por supuesto. Por ejemplo, hay algunas especies bianuales que primero para que puedan percibir, o sea, para que puedan recibir ese estímulo y responder, tienen que alcanzar un número mínimo de hojas antes de ser sensibles al frío. ¿Sí? Ahí que hay un coliflor, me parece. Sí, un coliflor. Bueno, acá simplemente mostrarles algunas especies, por ejemplo, las brasicáceas, los coles, como acá ven la chiquita con una planta, supongo que sea un wild type, y acá un mutante donde no florece. Bueno, acá también tenemos Arabidopsis. Y acá, a diferencia de lo que nosotros veíamos con fotoperíodo, que el responsable de percibir esa señal, de recibir esa señal eran las hojas, en el caso del frío quienes perciben ese estímulo son los meristemas del ápice vegetativo que tienen que estar hidratados, o sea, que tienen que estar en actividad, que tienen que estar en crecimiento, ¿sí? Entonces, la vernalización se percibe en el ápice, mientras que el fotoperíodo lo perciben las hojas. Bueno, acá simplemente esto, que se vio que las hojas, o sea, que si se inducía frío en las hojas no pasaba nada, no se inducía floración. Pero sí se vio, por ejemplo, con injertos, nuevamente estos son experimentos, que si la porción apical de un vástago vernalizado se injerta en un vástago no vernalizado, ¿qué pasa? La planta florece. Lo mismo que con las hojas, nada más que ahora lo pensemos desde el ápice. Y que si la porción apical de un ápice no vernalizado se injerta en un vástago vernalizado, la planta florece. Entonces con eso, no florece. Entonces con eso es que se vio quién era el que percibe el estímulo de la vernalización. Así como se hizo para hojas, y lo que se vio era que el estímulo lo percibían las hojas. En las hojas se producía algo, que es el florigen, que se trasloca por floemas del ápice y ahí se induce la respuesta. En el caso de la vernalización, quien recibe directamente la respuesta, la señal,
es el ápice. Bueno, como siempre tenemos genes involucrados, fíjense, para Arabidopsis thaliana, lo que se sabe es que existe un gen, que es frígida, que en realidad lo que hace es como estimula la expresión de este gen, ¿se acuerdan de FLC? Y FLC lo que hacía era inhibir que se expresen todos los genes involucrados, tanto en la evocación floral como como en la identidad merimétrica, como los de desarrollo floral, ¿sí? Todos estos que estábamos viendo, SOC, LIFI, apétala, ¿sí? Este FLC era el que inhibe, ¿sí?, que se sinteticen todos estos, que están mediados por la presencia de este gen. ¿Qué es lo que hace la vernalización? Lo que hace, ¿sí?, o sea, mientras no haya vernalización, está este mecanismo, es decir, se está sintetizando FLC que inhibe la respuesta. No hay respuesta. Cuando hay vernalización, la vernalización, ¿qué hace? La acción de la vernalización lo que va a hacer es que se inhiba la expresión de FLC. Por lo tanto, si ya desaparece FLC, se sigue el proceso, ¿sí? O sea, la vernalización lo que va a hacer es inducir que se expresen los genes que llevan a la floración. Acá fíjense que FLC también inhibe lo que es, por supuesto, o sea, acuérdense de todo esto que acabamos de ver, la expresión de FT-ARN y, bueno, y el resto. Cuando la vernalización inhibe esto, todo lo demás ya se libera y se produce la floración. Acá simplemente es mostrarles cómo los niveles de FLC se reducen con los días bajo temperaturas vernalizantes. Acá es el experimento que se ve cómo, cuando se ve la expresión de ese gen, fíjense, acá hay distintos tratamientos, acá tenemos la cantidad de FLC, de expresión de FLC, medidos en función del tiempo de vernalización. Entonces el tratamiento eran plantas que tuvieron distintos tratamientos de vernalización y después se veía, luego de haber estado vernalizadas estos tiempos, acá estos son los tratamientos, cómo era la expresión. Y fíjense, con un día de vernalización, cómo no es suficiente para la inhibición de FLC. Entonces acá no habría floración, no se induciría floración. Fíjense con 7 días cómo hay una cierta variación, pero igualmente los valores de FLC siguen siendo altos, por lo tanto no se induce floración. Y como a partir de 14 días, habíamos dicho de 2 semanas en adelante, de 2 a 4 semanas, como someter a plantas a tiempos prolongados de baja temperatura, por ejemplo temperaturas de 4 grados, en general son los que se utilizan para vernalizar, como si disminuye la cantidad de expresión de FLC y por lo tanto al estar inhibido FLC se va a inducir la respuesta de floración. ¿Está bien? Ya terminando tenemos, bueno, la floración es se conoce como, se sabe que es un fenómeno epigenético. No sé si ustedes ya escucharon de lo que es la epigenética, si no después seguramente la profesora Cristina les puede explicar más. Pero cuando hablamos de un fenómeno epigenético nos estamos refiriendo a cambios heredables, ¿sí?, en la expresión de genes, pero sin que ocurran cambios en la secuencia de ese ADN. Y en realidad lo que son cambios que ocurren, están asociados a la cromatina, y eso es lo que es heredable. O sea, no hay cambio en la secuencia de ADN, por ejemplo, como si fuera una mutación. ¿Sí? Hay cambios que se heredan en la generación siguiente, pero estos cambios epigenéticos están asociados a la cromatina. Y ese cambio obviamente va a perdurar a lo largo de las divisiones mitóticas ya en ausencia del estímulo. ¿Sí? Ocurre ese cambio y ese cambio es heredable. En realidad no se hereda la vernalización. ¿Sí? O sea, la planta, si necesita requerimiento de temperatura, necesita ser sometida a esa temperatura, sea tempranamente, como eran, por ejemplo, en los cereales de invierno, que las semillas ya se las vernaliza, pero necesitan recibir ese frío, ese frío prolongado. Lo que sí se hereda es el requerimiento de vernalización. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no es que si la planta madre fue vernalizada, la semillita ya está vernalizada, es decir, que se hace independiente de esas bajas temperaturas y florece, no. Es decir, esas semillas lo que heredan es el requerimiento de vernalización.
¿Está? Y van a necesitar pasar por horas de frío. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a mirar un esquemita que les va a representar mejor esto que estamos hablando de la cromatina. Cuando las histonas, acuérdense, miren, vamos a ir primero a esta. Nosotros tenemos acá el ADN, acuérdense que el ADN son cadenas muy largas, ¿sí? Que se enrollan alrededor de proteínas que son las histonas. Entonces, de esa manera, esa gran cantidad de información puede ser contenida en un núcleo porque está de manera enrollada, compactada, y se compacta alrededor de estas proteínas que son las histonas. Entonces, vamos de nuevo. Entonces, cuando estas histonas están acetiladas, o sea, tienen grupos acetilos, la cromatina se encuentra así como más laxa, más abierta. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí está el gen FLC. ¿Sí? Porque acuérdense que estos son genes que están presentes, que pueden estar activados o inhibidos. ¿Qué pasa? Cuando esas histonas tienen esos grupos acetilos, lo que hace es que la cromatina está más laxa, y entonces toda la maquinaria de transcripción, va a permitir que se transcriba, que se traduzca ese gen FLC. Va a haber una expresión elevada y por lo tanto no va a haber respuesta. ¿Sí? Porque va a haber FLC que nosotros decíamos que era un inhibidor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, cuando está acetilada, está alto FLC. Pero lo que hace la vernalización es desetilar esas histonas y metilar, o sea, deacetilarlas y metilarlas las histonas, y eso hace que no se exprese FLC. Entonces acá en este esquemita que está más fácil de entender, por eso se los puse, dice, lo que hace la vernalización es cambiar el estado de la cromatina, causando que el gen FLC, fíjense, acá lo tenemos representado, acá están nuestras histonas, acá está el ADN, entonces nuestra cromatina, fíjense cómo, causando que este gen que está acá no sea accesible a la maquinaria de transcripción y entonces no se exprese. Cuando no está vernalizado, y si esa planta necesita vernalizar, la cromatina va a estar de esta manera. Las histonas van a estar acetiladas, es decir, fíjense, va a estar laxa, y entonces el gen del FLC se va a estar expresando. Por lo tanto, va a estar inhibida la floración. Cuando la planta requiere vernalización, lo que va a ocurrir es eso, esa exposición a baja temperatura, lo que va a ocurrir es va a generar un cambio en esa cromatina, ¿sí? Y lo que va a hacer, fíjense cómo es, al deacetilar estas histonas, que están acetiladas, acá tienen unos grupos acetilo, o la deacetila, o la metila, ¿sí? O la metila, lo que va a hacer es, fíjense cómo le cambia de nuevo la conformación y entonces ya no se puede transcribir, fíjense que acá está representado acá con amarillito, está representado el FLC, este gen, y entonces no se va a expresar. ¿Sí? Y entonces lo que ocurre es esto, y de esta manera se desencadena, al no expresarse este regulador negativo de la floración, FT promueve la floración, o sea, va a seguir todo el camino de producirse FT. Acuérdense que tanto por fotoperiodo como por vernalización, quien termina induciendo, ¿sí? Evocando la floración y todo lo que es el desarrollo floral, ¿sí? Es FT, es el florigen. ¿Está bien? Bueno, y acá después ustedes mírenlo, teníamos el ejemplo de campanula, como era de requerimientos absolutos, es decir, que sí o sí las plantas necesitan ser sometidas durante 2 semanas a bajas temperaturas para florecer, eso es absoluto, es decir, que si se ponen plantas, por ejemplo, a temperaturas mayores a 15 grados no van a florecer, ¿por qué? Porque tiene un requerimiento absoluto, necesita sí o sí la vernalización. Entonces esas plantas tienen que pasar, por ejemplo, el invierno y van a florecer en primavera. ¿Está bien? Bueno, y después tenían el otro ejemplo para invernales, para los cereales. Y después yo también les había pegado tienen en el PowerPoint una comparación de cómo es Arabidopsis y cómo son los cereales. ¿Está? Eso, digamos, no importa. Lo que a mí me interesa es que ustedes, ¿qué es lo que yo les puedo preguntar en floración? ¿Cómo se induce la floración? O sea, ¿cuáles son los requisitos para que un individuo entre en floración, por ejemplo? ¿Cuáles son los estímulos que necesita recibir? ¿Dónde se perciben esos estímulos?
¿sí? Dependiendo si es fotoperiodo o si es vernalización. Que me cuenten cómo son las respuestas, tanto a vernalización como a fotoperiodo, como hay especies que pueden responder, que son plantas de día largo, plantas de día corto, ¿qué significa eso? ¿Quiénes son los que están involucrados en recibir esa señal? ¿Sí? O sea que en el caso del fotoperiodo está claro que hay no solo fotorreceptores, sino también hay un ciclo circadiano, y el ciclo circadiano donde está involucrado es en la estabilidad de Constant. ¿Sí? Es en esta percepción del tiempo y está interviniendo en esa parte. Bueno, eso. ¿Está? Que sepan bien qué es el florigen, dónde se sintetiza, dónde va. ¿Preguntas? ¿No? ¿Quedaron secos, mudos y lacios?